Ok, continuando con nuestra hoja de cálculo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que esta es una serie de datos que nos fueron proporcionados o que capturamos. Por ejemplo, eh, las calificaciones de un grupo en la materia de estadística. ¿Ok? Si nosotros observamos esas calificaciones, vamos a ver que hay una máxima y una mínima, que hay diferentes características. Voy a reducir esta calificaciones de estadística para que esté más pequeña la celda. Si le doy doble clic, se ajusta al contenido, al mayor contenido de la celda que tenga. Ok, yo puedo hacer un análisis. Puedo seleccionar los datos. Si yo deseo mantener mis datos en bruto, los puedo copiar con control C y me va a seleccionar las celdas copiadas y simplemente las deposito en la celda contigua. Esta la voy a dejar como mis datos en bruto o como mis datos originales para poder hacer el análisis. Ahora, puedo manipular ahora todos estos datos. Relleno le vamos a poner sin relleno. ¿Qué puedo hacer con ellos? Por ejemplo, si hiciéramos un análisis estadístico para obtener un rango, ¿qué debería obtener? Para empezar, debería obtener los datos ordenados. Si los selecciono todos y le pongo ordenar, los puedo ordenar, me los va a ordenar con la selección que yo tengo actualmente, de mayor a menor, de menor a mayor, perdón, o de mayor a menor. ¿Sí? Ok. Continuando con este análisis, pues yo debo obtener ciertas características que yo tengo en este conteo. Por ejemplo, puedo obtener aquí en esta celda, puedo obtener la suma de todos los datos. Me va a decir o me va a pedir qué celdas deseo seleccionar para hacer toda esa suma. Yo debo seleccionar todas las celdas de las que quiero que me haga la autosuma. Se las puedo dar desde aquí y puedo seleccionar las celdas de B2 hasta B100. Perdón. B100, y si ustedes se fijan cuando ponen el número de celdas, B81, perdón, va a seleccionar automáticamente de la celda 2 hasta la celda 81. Ahí está. 6020. Este sería la suma de todas las celdas. Aquí le voy a poner autosuma. Ahora, si con este análisis yo quiero sacar posteriormente un promedio, puedo hacer también lo puedo hacer también en la opción de autosuma. El promedio de todas las celdas que yo voy a seleccionar. O también puedo ponerlo de B2 a B81. El promedio de todo esto va a ser 75.3.
¿Qué más puedo hacer en esta celda? Puedo contar los números de todas las celdas seleccionadas. En total deberían ser 80 números. Puedo encontrar el valor máximo de todos los números. O puedo encontrar el valor mínimo de los mismos números. ¿Para qué me sirve esto? En el caso, por ejemplo, de un análisis estadístico, mi rango en el que voy a trabajar se genera con la resta de estos dos, es decir, el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer en cuanto a un análisis sencillo? Puedo buscar más funciones para generar aquí en en el análisis. Por ejemplo, si yo deseo analizar el comportamiento de estos alumnos o el comportamiento que tuvieron las calificaciones, pues puedo seleccionar la columna y puedo graficarla. ¿Sí? En este caso, puedo editar también los ejes. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son mis alumnos, el total de 80 alumnos y qué calificaciones obtuvieron ellos, comenzando desde la más baja hasta la más alta. Si yo me voy al eje, puedo editarlo. Estas medidas las pone por default, pero si yo quiero llegar hasta el máximo, si es el 97, entonces los demás números me salen sobrando. Puedo dejarlo en 100. Y el más pequeño que yo tengo aquí, si ustedes se fijan, empieza en 50. Entonces, en 53, yo puedo dejarlo en 50 sin ningún problema y me va a hacer más evidente las variaciones que yo tengo en esta gráfica. ¿Ok? En unidades, pues yo puedo ponerlas de uno en uno, los cuadritos de uno en uno. Y de uno en uno para mis celdas o para mis variables en el eje de las Y o mis variables en el eje de las X. Ok, vamos a revisarlo como estaba. Vamos a poner establecer. Entonces yo aquí puedo darme cuenta que hay un comportamiento que puedo establecer. Puedo cambiar esta gráfica y puedo cambiar sus características de manera rápida o de manera más específica seleccionando cada uno de los ejes. Sin embargo, ya existen gráficos hechos con anterioridad o generados con anterioridad en Excel y yo puedo seleccionar cada uno de esos gráficos, ¿sí? Con el formato que yo quiero o con el que se ajuste más a mis necesidades. Sin embargo, aquí puedo cambiar el color de los marcadores, de las líneas, las sombras y las características del gráfico. Puedo cambiar también los colores o puedo darle un análisis de diferentes formas a este gráfico. Por ejemplo,
hay diseños ya establecidos en los cuales me genera el valor de cada uno de esos puntos. Por ejemplo, en este me genera una etiqueta para cada uno de esos valores, es decir, ahí hay un valor eh, relacionado a la característica que yo tengo. También me genera, hay un gráfico rápido, de diseño rápido, que tiene una línea de tendencia, es decir, cómo debería ser un comportamiento lineal y cómo se puede ajustar. Estos son más modelos. Hay uno, sin embargo, aquí que tiene graficada una función en la cual me genera el valor de la ecuación o el valor de la pendiente y qué tan apegado está este comportamiento a una línea de tendencia que sería mi valor de R cuadrada. Ok, y esos son los formatos rápidos, ¿sí? Ahora, ¿qué más puedo hacer con mi gráfico? No solamente puedo utilizar líneas, puedo utilizar columnas, puedo utilizar bloques, puedo utilizar barras, puedo utilizar gráficas circulares, gráficas de pastel. Sin embargo, pues los valores de estas gráficas pues están dados por la característica de los datos que yo quiera mostrar. No siempre van a estar generados de esa forma. Por ejemplo, si yo quiero hacer uso de una gráfica de barras, entonces tendría yo que, de pastel, perdón, tendría que generar de todos mis números, a qué porcentaje debería asignar yo un porcentaje del 100% y, por ejemplo, saber cuántos números tengo yo o cuántas calificaciones o cuántos alumnos sacaron de cada una de esas calificaciones. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo que los alumnos obtuvieron, por ejemplo, solo uno obtuvo 53, solo uno 57, solo uno 59, 3 obtuvieron 60. Si yo deseo analizar eso, tengo que generar contar los números de cada uno. Para efectos de este ejercicio, yo ya tengo los números contados aquí y tengo los rangos, entonces yo puedo seleccionar este y este valor. Voy a seleccionar todo esto. Y los voy a pegar aquí. Ok, este es un pequeño análisis estadístico que ya ha sido generado. Y aquí lo único que quiero hacerles notar es que, por ejemplo, que del 53 al 57 yo tengo un intervalo. Según ese intervalo, yo tengo un total de 80 números. ¿Ok? Entonces yo voy a generar para estos valores una ecuación que me permita saber el porcentaje de cada uno del porcentaje de cada calificación que se obtuvo, es decir, cuántos alumnos tuvieron calificaciones del 53 al 57. Por ejemplo, aquí dice que el total de alumnos, yo voy a poner este como el valor total de los alumnos que yo tengo. Si yo genero la autosuma, me va a aparecer que son 80.
Entonces, el 100% de mis alumnos será igual a 80. Entonces, ¿qué porcentaje de mis alumnos sacaron las calificaciones del 53 al 57? 2. Por lo tanto, quiero ver gráficamente qué ocurre con esos dos alumnos. ¿Qué tanto de una gráfica de pastel representan? ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Yo voy a poner el porciento de mis alumnos. ¿Qué tanto por ciento representa esa calificación? Bueno, debo insertar obviamente una regla de 3 como función. Si 80 alumnos es el 100%, 2 alumnos de esos 80, ¿a qué porcentaje corresponde? Inserto o habilito la columna con un igual para que me deje insertar la función. Entonces será la multiplicación de 2, si yo lo coloco aquí, dos por el 100%, o en este caso por 1, será el valor de toda de la unidad entre el 80 o el número total de datos. Si yo selecciono esta celda, que es mi valor de la autosuma, debo asegurarme que siempre seleccione esa celda. ¿Cómo lo hago? Con un signo de pesos en medio de las dos, del número y de la letra que dan este nombre a la celda. Entonces, yo voy a tener un valor de 0.25%, 0.025%. Si eso lo tomo y lo copio y lo replico para todos los demás, perdón, para todos los demás, para todos los demás datos tendré entonces que, ok, aquí hay un error. Lo que debo seleccionar aquí en este caso es el nombre de la celda, no el valor, para que me vaya cambiando conforme yo vaya copiando y pegando el valor de ese número. ¿Ok? Si se fijan, al final de todo esto me tiene que dar un porcentaje o el valor de la unidad. Me da 1. Ahora, ¿por qué 1? Si yo quiero cambiar los valores a un porcentaje, puedo seleccionar el formato de celda. Doy clic derecho en formato de celda, en número, y puedo generar el porcentaje con cuántos decimales, pues sin decimales, pero me va a generar del 0 al 100% de los datos. Y ahora sí puedo graficar qué valores tengo yo para cada uno de los porcentajes. Selecciono las dos columnas, pongo insertar gráfico de barras, y si ustedes se fijan, me va a insertar el porcentaje de cada una el porcentaje de cada una de esas de esa función. Es decir, que para este 2 yo voy a tener probablemente este valor. ¿Qué puedo hacer? Puedo insertar etiquetas para observar de mejor manera ok, estas
esta cuantificación.